Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que tiene que seguir cuidándose y tomando en cuenta 100% todo lo relacionado a las medidas preventivas del COVID-19. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes la frase del día de hoy. Vamos de pie. Vamos de pie. Tú no eres débil. He visto flores romper el cemento. Ya ustedes saben. Vamos todos de pie. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos al mundo de la salud y hoy tenemos con nosotros a nuestra doctora Amelia Ledesma Duval. Ella es ginecostetra y el día de hoy Amelia nos trae en su segmento de salud un tema muy importante. Hoy vamos a hablar acerca del embarazo en las o los adolescentes. ¿Cómo estás? Bienvenida a casita, Amelia. Feliz de estar aquí una vez más con todo tu público. Encantada pues de compartir contigo micrófono, este escenario donde somos entes multiplicadores de temas tan importantes, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel sociocultural, como es el tema del día de hoy, señores, el embarazo en el adolescente, en nuestras adolescentes, donde tenemos padres jóvenes y madres jóvenes, yo digo siempre bebés teniendo otros bebés, un tema de salud importantísimo, pero también además, Cris, un tema social de gran importancia porque hace hincapié en los marcadores sociales y de pobreza de nuestro país y de América Latina, señores, porque realmente República Dominicana, América Latina son países donde tenemos el más alto índice de embarazadas en adolescencia. Exactamente. ¿Qué es, Amelia, el embarazo en las adolescentes? Y hay un punto muy importante, tocando ya pues lo que acabas de mencionar, ¿cuáles son sus causas? Mira, yo digo que aparte de lo que es el tema que nos concierne a todos como ginecólogos, obstetras, donde vemos una embarazada a muy temprana edad, pues nos preocupamos porque trae consigo complicaciones per se del embarazo. Pero para que la gente nos entienda, es bueno siempre definirles ¿qué es la infancia, señores? La infancia, según la Organización Mundial de la Salud, no es más que ese periodo tan precioso en la vida de un adolescente, de un adolescente que comprende desde el nacimiento hasta los 10 años de edad. Ellos demarcan o clasifican como preadolescencia después de los 10 años hasta los 14 años y ya como un adolescente en sí, desde los 14 a los 19 años de edad. Entonces, increíble realmente ver cómo la cifra de los embarazos en estas edades, en lo que es la preadolescencia y la adolescencia en sí, con los años ha aumentado considerablemente. Entonces ya podemos definir como un embarazo en la adolescencia aquellas pacientes, aquellos pacientitos que en esta etapa de lo que es la preadolescencia, desde los 10 a los 14 años, y la adolescencia en sí, de los 14 años a los 19 años, donde se embarazan. Bueno, vamos a decir que hay múltiples factores de riesgos para nosotros poder decir que una paciente adolescente está embarazada. Tenemos, por ejemplo, la parte sociocultural. Es muy conocido por nosotros como personal de salud, donde pacientes, adolescentes embarazadas, vamos a tratar de ubicar a la familia, hablar con la madre, con el padre, y pues nos encontramos con la sorpresa de que la madre o la hermana o el padre pues también fueron padres adolescentes a muy temprana edad y se convierte esto en un círculo vicioso que, como siempre digo, es algo de gran dolor para nuestra sociedad y de gran importancia para nosotros como entes médicos, porque obviamente cada vez que tenemos una paciente embarazada con 10, con 12, con 13 años, como suele suceder y como se ha hecho tan común en las consultas y en nuestros hospitales públicos, esto quiere decir que nuestra sociedad es cada vez más pobre porque
cada vez que tenemos una paciente embarazada, pues esto quiere decir que esta paciente, esta persona, este ente social, pues ya no va a estudiar. Ya, lamentablemente, Cris, esta paciente hace lo que se llama diserción escolar. Sale de la escuela, no vuelve a incorporarse a los estudios, se queda ahí. Entonces ya se convierte una niña de 12 años en madre. Si sale viva del parto, de la cesárea, porque también está relacionado hasta en un 20% más pacientes adolescentes embarazadas con complicaciones y mortalidad y morbilidad materna extrema. ¿A qué se debe ese punto, Amelia, de ese 20%? ¿Cuáles son las causas de esa morbilidad o mortalidad? Empezamos con que el embarazo de manera particular en cada mujer es importante, es un fenómeno que aunque es fisiológico, porque es lo normal de que cada mujer en una determinada etapa de su vida pues quede embarazada. Sabemos que ya en una paciente adolescente, lo primero es que no va a tener los mismos cuidados, porque es imposible que una niña de 12 años, de 13 años, tenga el mismo cuidado, los mismos chequeos prenatales, que una paciente ya en su edad óptima reproductiva a los 25 años de edad. Primero, la madurez a nivel personal de lo que es una persona, de lo que es una mujer, no está, porque es una niña que está embarazada. Además de esto, sabemos que en sí el embarazo trae complicaciones tan leves como por ejemplo la anemia ferropénica, los niveles de hierro, de lo que es las demandas en lo que es el sistema circulatorio de una mujer cuando se embaraza, pues es más, se incrementan, porque a medida que va avanzando el embarazo, esto trae consigo que el bebé, este bebé que va creciendo dentro de esta paciente, pues va a tener una mayor demanda de aporte sanguíneo, de nutrientes, y si la paciente no está alimentándose de la manera adecuada, si no está ingiriendo las vitaminas prenatales pues que se le prescriben, entonces esto trae consigo una anemia ferropénica. Es mucho más común en pacientes adolescentes porque obviamente son pacientes que no van a tener esos cuidados que amerita un embarazo porque podemos decir, pues, por falta de recursos económicos, por falta de una educación, de una conciencia, porque al final no podemos decirle pues que esa paciente es la culpable porque simplemente es resultado del entorno, pues muchas veces viene de una familia disfuncional, de una madre, de un padre adolescente. También nos encontramos con el punto de que la mayoría de las veces pues resulta que no tienen madre o no tienen padre o simplemente la crió una abuela. Y se convierte en una serie de factores que van en contra pues de que esta persona, de que este ente social se desarrolle de la manera adecuada, y pues entonces ya el final, la consecuencia de todo esto pues va a ser una paciente embarazada. Exactamente, desde el punto de vista de lo que serían esos riesgos obstétricos relacionados al momento pues del embarazo, que pues se puede presentar en una niña, como tú dices, y vamos también a este punto a relacionarlo a los riesgos a bebé. Mira, en lo que es la madre adolescente ya embarazada, tenemos anemia ferropénica. La mayoría de las pacientes terminan anémicas por falta de una nutrición, una alimentación adecuada durante el embarazo, donde los requerimientos de nutrientes pues se incrementan porque hay un factor bebé. Tenemos también riesgo de que esta madre durante el embarazo pueda desarrollar un trastorno hipertensivo inducido por el mismo embarazo, porque sabemos que lo que es la preeclampsia, la eclampsia o cualquier trastorno hipertensivo en el embarazo tiene como factor de riesgo pues los embarazos a muy temprana edad. Cuando una paciente se embaraza 5 años después de su primera menstruación, lo que es conocido como su menarquia, o menos de 5 años, pues tiene más riesgo de desarrollar algún trastorno hipertensivo. Además, cuando las pacientes son primigestas, cuando es su primer embarazo, también este riesgo va a estar. Entonces tenemos pacientes anémicas con riesgo de un trastorno hipertensivo en el embarazo. Además, pacientes que van a tener como resultado, en su mayoría, un retardo del crecimiento intrauterino, es decir, este bebé, este embarazo, no va a crecer acorde a lo que debe de hacer en cada mes.
Otra cosa que tenemos es que hay una mayor incidencia en este tipo de paciente también de lo que es un problema, un fallo en el cierre del tubo neural, porque obviamente volvemos al principio, son madres que quizás no se embarazan y no van a tomar ácido fólico como es lo normal, como es la regla, durante los primeros meses de gestación, para disminuir el riesgo pues de una espina bífida, que es lo que se conoce como este trastorno, en que cuando el bebé se está formando dentro del vientre de la madre, pues el tubo neural no se puede cerrar correctamente por deficiencia de folato, por deficiencia de ácido fólico. Entonces, tenemos esas complicaciones. Además, Cris, también que hay un riesgo importantísimo de pacientes embarazadas, adolescentes con infecciones. O sea, pacientes que si terminan en cesárea, por ejemplo, como es vamos a decir la mitad de los casos, un 50% de ellas, no van a tener los cuidados de lo que es un procedimiento quirúrgico de la manera más adecuada. Y esto trae como consecuencia, pues ya que la paciente incluso sea histerectomizada. A veces cuando tenemos pacientes con sepsis y embarazo, muchas veces hay que llevar la cirugía y realizar histerectomía, pues para preservar la vida de la paciente. Entonces, por esto también el punto que mencionábamos en un principio, que está relacionado íntimamente con la parte de lo que es la mortalidad o factores de morbilidad materna extrema. Tenemos una paciente de 12 años, de 13 años, que lleva un embarazo, que tiene pues en las demandas físicas de lo que conlleva el embarazo, pero quizás no va a atenderse de la manera adecuada. Y súmale a esto, Cris, que tampoco el entorno le ayude, porque una madre, un padre, que quizás no puedan tampoco orientarla, al final, ¿qué nos da eso? Desastre por donde quiera. Exactamente. Amelia, desde tu punto de vista profesional, de lo que es pues tu experiencia per se, ¿en qué sectores podemos decir y en qué clases? Y mira, que no me gusta tocar estos puntos así. Es más propenso este tipo de situación de embarazo en las adolescentes. Bueno, yo diría que ya a nivel, y vamos a decir mundial, las tasas de embarazo en adolescentes se han incrementado muchísimo. Realmente es un problema de nosotros como Centroamérica. Latinoamérica es un problema también incluso de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, me retracto en el sentido de las relaciones sexuales a muy temprana edad. Okay. Que en países desarrollados, las féminas, las niñas, pues tienen relaciones sexuales a temprana edad, pero tienen mayor acceso quizás a lo que son los métodos anticonceptivos, a lo que es el uso de un preservativo, a lo que es la información de contracepción. Y esto le da herramientas a estas pacientes. ¿Para qué? Para que obviamente si deciden en cualquier momento de su vida pues incorporarse en lo que es el mundo de las relaciones sexuales, pues también tengan las herramientas para asegurarse de no tener un embarazo no deseado, porque nos vamos a otro punto. En nuestra sociedad, Latinoamérica, en el Caribe, estaba leyendo una revisión acerca de Chile, por ejemplo, en el 2003, un estudio nos dijo que en Chile en ese momento el 23% de las embarazadas en adolescentes pues terminaban en cesárea, terminaban con sepsis urinaria y muchísimas complicaciones, pero al final lo que da como resultado todo esto pues es la parte socioeconómica, el pobre acceso pues a los medios, porque si mientras más medios tienen las adolescentes al uso de la información, al uso de los anticonceptivos, pues se reduce la tasa de natalidad en pacientes embarazadas, en pacientes adolescentes, perdón. Y entonces como que yo te podría decir, en mi experiencia personal, nosotros como Latinoamérica, como el Caribe, tenemos más alta tasa de pacientes embarazadas pues en la adolescencia. Sí, ahora hay que trabajar la parte de la información, hay que trabajar la parte de la familia, porque si bien es sabido en los hospitales a nivel nacional, el Sistema Nacional de Salud y todo lo que es el Ministerio de Salud Pública, de manera gratuita oferta anticonceptivos oral, anticonceptivos de implante, dispositivo intrauterino
que se le pueden ofertar a estas pacientes que en un momento de su vida pues decidan introducirse en lo que es una vida sexual activa. Ahora bien, la falta quizás de esta información, de que ellas sepan de que esto existe, de que esto está a su alcance en los hospitales públicos, quizás es lo que ha incrementado un poco pues estos parámetros. También otra cosa, Cris, que es un punto que se hay que trabajar no solamente desde hospitales públicos, no solamente desde el punto de vista del personal en salud, sino también de familia, de valores, de escuela, porque la familia es la primera escuela. Entonces ya cuando el bebé o cuando esté creciendo ese infante, cuando esté ya en su infancia, se inserte en el ambiente educativo, pues que también en esa segunda escuela pues le oferten las herramientas adecuadas y que ya cuando al tercer nivel, que debería ser el hospital, en este caso, que pues ya tenga un psicólogo, que ya tenga los métodos de anticoncepción, que le pueda ofertar para que esta persona, en caso de que decida pues tener relaciones sexuales a muy temprana edad, pues sepa cómo puede cuidarse, cómo puede prevenir un embarazo no deseado. Porque otro punto también es que estas pacientes muchas veces deciden terminar con el embarazo. ¿Por qué, Amelia? Bueno, Cris, yo diría que por el mismo punto, la parte social. La parte social tenemos dos vertientes. Un punto es que son hijas de madres adolescentes también. Bien. Y muchas de estas madres son las que le ofertan a estas niñas los métodos abortivos. Wow. Muchas. Y muchos de estos padres le ofertan a esas niñas métodos abortivos también. Entonces hay otro por ciento de estas niñas pues que lo hacen a escondida por el tabú social de que mi madre no sepa, de que mi padre no sepa que yo estoy embarazada. Pero yo, desde mi punto de vista, quizás muy parcializado, porque es lo que he visto, no he leído ningún estudio, pero estoy en los hospitales. Exacto. Y es lo que veo en la práctica diaria, parcializado, un 50%, niñas que hacen esto inducidas por los mismos padres, madres y padres. Otro por ciento, niñas que lo hacen pues por la parte del tabú social, de que no sepan que tengo relaciones, de que no sepan que estoy embarazada, de que no sepan que me practiqué un aborto. Sí, bastante difícil. Amelia, comparte con nosotros cuáles son las etapas del embarazo relacionadas también a este punto en la adolescencia. No, mira, el embarazo de manera general pues lo dividimos en trimestres como para tener una mayor... no estudio, sino mayor control durante cada una de las etapas, pues en la madre adolescente o la madre que está embarazada, en este caso la adolescente, de gran importancia por los problemas que hemos mencionado. Primero tenemos el primer trimestre, tenemos luego del primer trimestre el segundo trimestre del embarazo y ya pues el tercer trimestre del embarazo, que es la última parte del embarazo. En el primer trimestre es importantísimo en estas pacientes los controles, al igual que en cada uno de ellos, porque no se puede menospreciar cada uno, no. Hacer consultas mensuales donde se tenga un control de lo que son los signos vitales de la paciente, del peso con que se inicia el embarazo, porque el peso y el aumento de peso durante el embarazo está relacionado con trastorno hipertensivo y con trastorno de hidratos de carbono, es decir, pacientes embarazadas que por el aumento de peso y de índice de masa corporal, pues entonces pueden desarrollar un trastorno hipertensivo y una diabetes gestacional o un trastorno de los hidratos de carbono inducido por el mismo embarazo. Importante que inmediatamente la paciente sepa que está embarazada, pues asista al ginecólogo, asista a un centro de salud para buscar ayuda, ya que mientras más temprano se inician los chequeos prenatales, mucho mejor pronóstico. Como mencionamos en un principio, defectos como por ejemplo el déficit de folato, de lo que es el ácido fólico, induce o puede ser causa de defectos del cierre del tubo neural en los pacientes, en los hijos de estas pacientes embarazadas. Entonces, inmediatamente se sabe que está embarazada la paciente, asistir a un centro de salud, iniciar chequeos prenatales para hacer todas las pruebas del lugar, virales, sus controles incluso hasta de hemograma para ver cómo están los niveles férricos en esta paciente, cómo está su hematócrito, si tiene alguna anemia, si tiene algún factor de base, porque imagínate que también hay parte de estas embarazadas adolescentes que aparte de que ya
en sí están embarazadas y el embarazo en el adolescente es un factor de riesgo, también tienen enfermedades de base como la misma falsemia. Tenemos pacientes falsémicas, homocigotas, señores con 14, 15 años, 16 años que salen embarazadas. No se chequean, nunca se cuidan, llegan a los hospitales ya en condiciones desfavorables, sabiendo que la falsemia y el embarazo también es otro factor de riesgo importantísimo para lo que es la mortalidad materna extrema. Y da pena que en nuestras sociedades, en pleno siglo XXI, como siempre decimos cuando hablamos incluso del cáncer de cervix, que es un tema muy mencionado en este programa, aún tengamos pacientes embarazadas adolescentes, pacientes con morbilidades y alto riesgo de fallecer por un embarazo en adolescencia e incluso falsemia. Wow. Muy preocupante esa situación, Amelia. Sí, ¿Cuáles claro son los que sí. cuidados que debe de tener una adolescente embarazada? Visto desde el punto de vista de un ginecólogo, ¿verdad? Tú como profesional y ella misma, ¿qué pautas, qué ustedes pues les recomiendan ya cuando esa niña pues está embarazada? Recomendación importante, inmediatamente sepa que está embarazada, pues asistir a un centro de salud, asistir para iniciar los chequeos prenatales, hacer un pesquisaje importante de si hay alguna enfermedad de base, porque como mencionamos por ejemplo el caso de la falsemia, existen otras enfermedades coexistentes con la paciente embarazada, adolescente, que pueden estar ahí, y es importante confirmar que no exista ninguna enfermedad de base para poder pues tener un control de un embarazo saludable. Consejos: mantener siempre una buena alimentación, pero sin embargo tratar de no tener un aumento muy drástico en lo que es el índice de masa corporal, que eso se traduce a no subir mucho de peso. En el embarazo lo correspondiente, lo ideal sería que no se aumente más de 16 libras. Muchas pacientes ya embarazadas pues aumentan 20, 30, 25 libras, y esto tiene un alto índice, señores, de lo que es un trastorno hipertensivo, como siempre mencionamos, del embarazo, y un trastorno de los hidratos de carbono inducido por el aumento de peso. Las personas no saben cuán importante es tener un embarazo saludable y alimentarse bien. El alimentarse bien va de la mano con lo que es el embarazo saludable. Yo siempre digo, somos lo que comemos, somos, incluso a veces usted te le preguntan qué usted hace para tener la piel tan bonita o el cabello tan bonito o mantenerse tan bonito, y es simplemente cuidar lo que comemos, nuestra alimentación, y más en el embarazo eso es fundamental. Ok. Has tocado un punto muy interesante relacionado a lo que es la alimentación. ¿Cuáles son esos alimentos que tú como experta en la materia recomiendas a las adolescentes, esas niñas que están en este momento embarazadas, y a cualquier embarazada, de Sí, forma claro, general? claro, claro. El embarazo en sí, no quiero decir, como siempre les digo a los pacientes, que tengan que estar comiendo pizza a medianoche, o qué sé yo, que le digan al esposo, ay, tráeme un helado, que me antoje de un helado. No. Realmente puede darse el caso que un día usted se dé un antojo de un helado, un pedazo de pizza, pero lo importante es tratar de ingerir vegetales, frutas, tomar mucha, mucha agua. La hidratación es importante, ya que cuando las pacientes están embarazadas, no solamente las adolescentes, sino también pacientes en sentido general, una madre que esté embarazada y esté deshidratada, no esté ingiriendo la suficiente cantidad de agua, entonces esto va a inducir por un mecanismo de lo que es la producción de los receptores de oxitocina, que la paciente entre en una labor de parto antes de tiempo, o que tenga amenaza de parto prematuro. Entonces, importante la hidratación, importante el consumo de frutas, de vegetales y de alimentos que contengan hierro, carnes, habichuelas. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente, que el mismo embarazo, a medida que el bebé crece, hace que la mamá tenga mayores requerimientos de hierro. Es decir, mientras más grande el bebé, más le pide a la mamá, más nutrientes va a demandar porque necesita para crecer. Si la mamá no puede ofertarle nada al bebé,
al mismo tiempo la mamá entra en anemia y bebé no crece, entonces se traduce en una anemia ferropénica para la madre y un retardo del crecimiento intrauterino para el bebé. Entonces ahí tenemos dobles factores de riesgo. Sin mencionar, pues entonces también el cuidado importantísimo de lo que son las infecciones. Tú sabes, Chris, que en pacientes embarazadas con infecciones vaginales, dígase vaginitis, cualquier tipo de vaginitis y infecciones de vías urinarias deben ser tratadas, deben de hacerse un pesquisaje en cada trimestre del embarazo y de coexistir, debe pues entonces tratarse, porque las infecciones y el embarazo son causa de parto prematuro, de amenaza de parto prematuro y también incluso hasta de sepsis pues, en el puerperio después de la paciente haber dado a luz al bebé. Entonces es muy importante tener estos puntos en cuenta. Hay un punto muy interesante relacionado a lo que sería el uso o consumo de bebidas alcohólicas, así como de drogas, etcétera, en el embarazo. Háblame sobre este punto que es muy preocupante. Claro que sí. Hay otro tema por ahí que es el síndrome de alcoholismo fetal. Ajá, Sí, sí. sí. Qué bueno que mencionaste ese tema, porque sucede que las madres a veces te dicen, doctora, pues mire, me tomé una botellita o me tomé una copita, se me fue. Eso no le hace nada al bebé. Pues, ¿qué te puedo decir? Esperemos que el bebé crezca, que el bebé nazca, para yo decirte si le hizo o no le hizo daño al bebé. Wow. Sí, porque sucede que tenemos en pacientes embarazadas, no solamente adolescentes, se ven más en adolescentes donde este tipo de pacientes a muy temprana edad quedan embarazadas, no tienen esa madurez que quizás una mujer de 20, 30 años que pues ya esté casada, esté insertada a nivel laboral, haya terminado quizás la universidad, tenga un apoyo familiar o esté dentro de un matrimonio, a una paciente que quizás quedó embarazada porque no tenía el suficiente conocimiento, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de madres y más adolescentes, pues ya ellas entienden que están embarazadas, pero si se toman una copita, pues no le hace nada al niño. Y déjenme decirles, señores, que no es así. Todo lo que ocurre durante ese embarazo es importante y sobre todo es sumamente importante estar lejos de sustancias ilícitas en el embarazo, tales como alcohol, fumar, incluso fumarse la juca también, porque hay pacientes que creen que fumar juca no es fumar. Explica eso, dilo, Sí. Repite esa parte. Sí. Hemos tenido casos de pacientes que tú le preguntas en las emergencias cuando se van a ingresar y le dices, ¿usted fuma? No, yo no fumo. Solo juca. No, pero cuando tú le preguntas, ¿y alguna vez en tu vida has fumado juca? Ah, sí, anoche fue la última vez. Entonces, eso pasa, señores, y también es importante tener como esos factores en cuenta, porque todo lo que usted bebe, todo lo que usted ingiere, todo lo que usted inhala durante su embarazo, son factores de riesgo para su bebé. Es lamentable cuando tenemos un resultado perinatal, es decir, de un niño que luego de un parto, de una cesárea, está teniendo un síndrome de abstinencia o de alcoholismo fetal porque la madre durante el embarazo ingirió pues alcohol sabiendo que no era adecuado porque pensó que quizás un día no le iba a hacer daño al bebé. Y sí, si usted quiere a su hijo, si usted le importa su embarazo, tenga esto en cuenta. El bebé durante el embarazo no puede ingerir ninguna sustancia, no solamente como alcohol, no solamente como la mencionada juca o el cigarrillo, sino también hasta como las drogas. Tenemos pacientes que utilizan marihuana, utilizan cocaína y están embarazadas. Entonces, tenemos niños que nacen con esta abstinencia y hay que dejarlos ingresados en unidad de cuidados intensivos neonatales luego del parto, de la cesárea, porque pues la madre durante el embarazo pues también hizo uso de estas sustancias. Muy lamentable. Exactamente. Tú sabes, Amelia, que vivimos en un país en el cual las personas se medican y otros te dicen, bébete tú esto. Entonces, en este punto, relacionado a lo que sería medicamentos que deben de tomar las mujeres embarazadas, las niñas también, que estamos hablando de este tema del embarazo en niñas, en adolescentes. Háblame sobre ese punto, relacionado también incluso a lo que sería bebidas, ya no nos vamos a lo que sería, no relacionado al alcohol, sino por ejemplo los famosos té. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Sí, mira,
Yo siempre les digo a mis pacientes, en el embarazo, menos es más. Siempre. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes, qué sé yo, un ligero dolor de cabeza que puede simplemente con una acetaminofén, puede ser paliativo. O quizás es algo que incluso descansando un rato se te puede pasar, no es un dolor de cabeza tan fuerte para estar tomando medicamentos analgésicos y por eso siempre trato de decirle menos es más, señores, en el embarazo, porque aunque tenemos medicamentos que te dicen, según los estudios que se han hecho, que un 99% de los casos son seguros, que tienen poco efectos teratogénicos, es decir, en cuanto a las malformaciones que puedan inducir en el bebé, es un 99%. ¿Qué pasa si usted es parte de ese 1%? Entonces, hay que pensar en este 1% restante, que si te toca a ti o si me toca a mí. Entonces, por eso en el embarazo menos es más. Usted está bien, tiene algo que se pueda incluso manejar con una hidratación, con un descanso, pues hágalo. Trate de no tomar más medicamentos que no sea su ácido fólico, sus pastillas prenatales, obviamente, su hierro que le prescriba su ginecólogo. Y en el caso pues ya de que tenga alguna infección, pues ya ahí es diferente. ¿Qué te puedo decir aparte de los test? Mira, incluso hay algunos test por ahí que lo hacen y le ponen una serie de plantas de la tierra, cosas que quizás las mismas pacientes no tienen una cuantificación exacta y eso incluso puede hasta inducir una amenaza de parto prematuro. Por igual, trate de cualquier cosa que usted se vaya a tomar, pues comunicárselo a su médico de si no es necesario no estar tomando ningún brebaje, ningún té que contenga planta de la tierra durante el embarazo, a menos que no sea su pastilla prenatales ya indicada por su ginecólogo, porque hay pacientes también que se toman pastillas prenatales porque se la indicaron quizás a la vecina o a la amiga o le dijo María que se le va a regalar porque le funcionaron a ella. Recuerde que cada organismo es diferente, que cada embarazo es diferente y por lo tanto cada paciente va a ser medicada por su ginecólogo dependiendo de los requerimientos que tenga en el momento en ese embarazo. Y es importante ese tema, Cris, por la situación en que vivimos. Las pacientes se automedican. Ujú. Siempre tenemos que mencionar este punto y es que aquí pues usted va a la farmacia y habla con el farmacéutico y le dice, mire, yo tengo un dolor de cabeza, pero yo estoy embarazada, ¿qué tú crees que puedo tomar? Señor, el farmacéutico no es médico. Lo correcto es usted ir por una emergencia, si tiene la necesidad, o comunicarse con su ginecólogo para una medicación para usted, mujer embarazada, porque una mujer embarazada es realmente, yo digo que una responsabilidad doble, porque en esa paciente tenemos dos vidas, la de bebé y la de mamá, y cada cosa que se haga durante ese tiempo de ese embarazo es importante. Por eso siempre le digo a mis pacientes, menos es más. Cosas que usted pueda hacer, relajarse, tranquilizarse, tomar mucha agüita, estar en casita, pero no se automedique, no abuse de los medicamentos porque los medicamentos tienen sus efectos secundarios y muchos de ellos son teratogénicos en el embarazo. Exactamente. Hay un punto muy importante cada vez que tocamos estos temas, Amelia, es la prevención. Por favor, comparte con nosotros este punto para llevar pues luz a todos nuestros seguidores. Sí, claro que sí. Hablar de embarazo en adolescente es realmente algo que me toca mucho porque vemos embarazadas a diario en nuestros hospitales en las emergencias adolescentes. Y cuando vamos a preguntarles de algún chequeo prenatal en algún momento, la mayoría nunca lo hizo, nunca se chequeó, nunca asistió, donde la asistencia es gratuita. Realmente en nuestros hospitales públicos la asistencia es gratuita. Por ejemplo, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia existe una unidad especializada de consulta en pacientes adolescentes, donde aparte de esto hay un personal de psicología que se encarga de darle asistencia a este tipo de pacientes y da pena que aún lleguen pacientes por la emergencia
en labor de parto adolescentes y nunca asistieron a una consulta. Es decir, que el punto débil, la debilidad aquí no es la falta de recursos, no es vamos a decir, la poca inversión por el sistema en cuanto a la disminución del embarazo en adolescentes. Yo me voy más allá. La prevención aquí viene desde casa. La prevención aquí viene desde trabajar las familias, papá, mamá, cuidar nuestros hijos, qué están haciendo, porque también está el punto social, Cris, que es que este niño adolescente muchas veces queda embarazada, esta niña, perdón, de un adulto, que era un vecino o que era un amigo de papá, familiar. Que era un familiar, exactamente. Entonces ahí entra, aparte de lo que es la asistencia en salud, entra la parte social, la parte cultural, donde muchas veces estas familias están viviendo hasta en hacinamiento, donde tú ves una casa muy cerca de la otra, donde comparten todos un mismo cuarto, y es imposible que esta niña que está ya pues en la preadolescencia, que inicia una menarquia, que ya está menstruando, que inicia, por ejemplo, a tener cambios en su cuerpo, de que ya tiene cenitos, de que ya tiene vellitos, que fulanito le está viendo, tenga una privacidad. Entonces ya ahí se despiertan otras cosas. Entonces es un tema que hay que trabajarlo no solamente desde el punto de salud pública, no solamente desde hospitales, sino desde escuelas, desde casas, desde buscar esas poblaciones vulnerables en las que están identificados la mayoría de estos casos. Porque cada vez que se ingresa una niña adolescente por una emergencia a darle asistencia de parto o de cesárea, cada vez se toman esos datos de dónde vive, del nombre del padre, de la madre, y todas esas cosas están ahí. Simplemente es hacer un screen, un pesquisaje de estos barrios vulnerables, y digo yo, sería hacer una redada, ir y darle asistencia, darle charlas, y hablar con mamá y hablar con papá y darle las herramientas para que haya un cambio desde casa, porque lamentablemente si no hay un cambio desde casa no se puede traducir a un cambio en escuela, y mucho menos a menos marcadores en lo que es la reducción de la mortalidad en adolescentes. Da pena cuando vemos una niña de 18 años y ya tiene 3 cesáreas. Ay, sí. O 2 cesáreas. Y sabemos nosotros como ginecólogos que las pacientes embarazadas que se le ha practicado más de 2 cesáreas tienen un alto índice de ser histerectomizados por acretismo placentario. Es decir, que en un próximo embarazo la placenta se quede pegada al útero, no pueda salir, la paciente pueda presentar un episodio de sangrado y tener que practicarle una cirugía y se quede sin útero, muchas veces sin ovarios. ¿Y qué pasa? Pues una menopausia a muy temprana edad, complicaciones y complicaciones, señores, con menos de 20 años. Exactamente. Bueno, has tocado un punto muy interesante, y es que en el lugar pues donde tú trabajas, lo relacionado a los embarazos en adolescentes es algo muy común. La pregunta que me surge es la siguiente. ¿Cuál ha sido la edad más temprana que tú has tenido que tratar en el caso específico de una niña, bajo tu experiencia personal? Ay, Cris, 13 años. Ay, Dios mío. 12 años. Sí, lamentablemente. Da pena, da ganas de llorar, y a veces tú como personal de salud dices, no, déjame hablar con la mamá, búscame la mamá, porque realmente tú quieres hacer un cambio, y cuando te traen a mamá, mamá tiene prácticamente la misma edad tuya o menos, y tú entonces te das cuenta que es un círculo, que es algo que se repite generación tras generación. Yo había leído una frase que dice que mamás adolescentes van a dar madres adolescentes, es decir, que esa familia donde hubo un embarazo en adolescentes, esa madre va a quedar embarazada, lamentablemente, según estadísticas, factor generacional, adolescente también, y le va a pasar a su siguiente generación. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Muchas veces decimos nosotros, bueno, yo quisiera cambiar el mundo, yo quisiera ir y le digo, pero a veces va más allá, y tú me dices, yo entiendo que sí, que cada quien puede poner un granito de arena, pero tú tratas de hablar con esa madre, con esa familia, y te das cuenta que tú quizás en un día no puedes resolver eso, con quizás 1 minuto, 2 minutos hablando con esa familia, no. Por eso mencioné en un principio que el cambio debe ser en la matriz del hogar, debe ser en ese barrio, en esa familia disfuncional, identificar esos factores de riesgo y trabajarlos.
porque lamentablemente si no lo hacemos, eso significa que nuestra sociedad 20 años más adelante va a ser más pobre. Exactamente. Quiero, Amelia, que tú compartas con nosotros un punto muy interesante relacionado a lo que son los métodos anticonceptivos más utilizados y, ¿por qué no, más seguros para evitar pues un embarazo a destiempo? Sí, claro. Los métodos anticonceptivos son herramientas que tenemos nosotros como personal de salud para poder ofertarle a estas pacientes y son parte importantísima en lo que es la prevención de que esta paciente adolescente no quede embarazada o cualquier paciente que no desea un embarazo, porque siempre decimos que cada vez que haya o surja un embarazo debe ser porque esa familia así lo deseaba. Son muchísimos métodos, señores. Estamos desde las pastillas anticonceptivas, que son los llamados métodos anticonceptivos, pastillas combinadas, que van a tener una combinación de hormonas, anticonceptivos orales combinados, ese es el nombre. Y hay unos que tienen 21 tabletas, hay otros que tienen 28, que entiendo que cada personal de salud pues se la va a ofertar, cada médico se la va a ofertar a su paciente, dependiendo pues del problema que tenga o dependiendo de cómo sea la paciente, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas con el peso, que tienen ovario poliquístico. Entonces, por esto hay que siempre evaluar las pacientes y para ofertarle el método que mejor le convenga. Están estas pastillas ahí. Ahora, ¿qué pasa con las pastillas? Que si la paciente o se le olvida, falla en un momento de tomarla, pues entonces ahí está el tema de que hay como un break, hay como un espacio en que se va a perder esa efectividad y puede darse un embarazo. Tenemos también las inyecciones, que las inyecciones pueden ser mensuales, pueden ser cada 3 meses, que generalmente en nuestros hospitales públicos las que están disponibles son las inyecciones anticonceptivas cada trimestral, cada 3 meses, que están contenidas de lo que es medroxiprogesterona, la llamada Depo-Provera, que es una inyección muy conocida en nuestros medios, que le ofrece a las pacientes una anticoncepción de cada 3 meses. Importante de que si la paciente pues asiste a un centro de salud a administrársela, ya tenga la fecha para que el próximo 3 meses pues asista para colocarse la siguiente. Muchas veces hay pacientes que asisten una vez a colocársela, pues ya pierden la continuidad y este también es un tema. Dentro de lo que yo podría decir desde mi punto de vista para una paciente adolescente como un anticonceptivo favorable, para mí sería el Implanon. ¿Por Que qué? es un implante que se coloca debajo del brazo, pues es un implante subdérmico, está como por debajo de la piel, muy superficial. Tiene una efectividad muy alta, un 99.8%. Y este implante va a liberar cada día una pequeña cantidad hormonal y le puede durar a una paciente hasta 5 años. Es decir, una paciente adolescente que vamos a decir que tenga 14 años, que esté en preadolescencia y que pues papá, mamá ya la hayan orientado, que ella esté de acuerdo en tener anticoncepción, pues yo entiendo, Chris, que se le puede administrar, porque yo prefiero tener una niña con un implante debajo del brazo, que esté segura, que esté orientada en cuanto a información de sexualidad, que una niña embarazada con 14 años, con 13 años, viviendo a destiempo con las complicaciones per se de lo que es un embarazo en adolescencia. Y no solamente eso, trayendo un niño al mundo, un bebé al mundo donde ella es otra bebé, donde no está preparada para a ese niño que van a hacer, ofertarle los medios, no solamente económicos, sino también social y de familia para que tenga un crecimiento adecuado. Entonces, los implantes para mí, para una paciente adolescente, son muy buenos, le ayudarían muchísimo porque van debajo del brazo, porque se pueden retirar fácilmente en el consultorio, porque se pueden también poner en el consultorio debajo del brazo y simplemente hay que estudiar la paciente, hay que mandarle a hacer los estudios del lugar para ver si se le puede colocar o no. Ya pues después están los dispositivos intrauterinos, los mencionados DIU, que hay muchísimos tipos de DIU, pero no es lo más frecuente un dispositivo intrauterino en una paciente adolescente, porque son pacientes que quizás, por ejemplo, si no ha tenido relaciones sexuales, imagínate colocarle en un dispositivo por la vagina, no está proscrito.
o si quizás la paciente no va a saber manejarlo, aunque ya quizás haya iniciado relaciones sexuales. Entiendo que para este tipo de pacientes, la inyección de cada 3 meses o su implanón debajo del brazo es algo que no es una aberración, porque estamos viviendo en tiempos donde entiendo de manera personal que aberración mayor sí es tener una niña de 12 años embarazada. Incluso hay países desarrollados en los que las escuelas, Sí señores, mismo. le ofertan a este tipo de pacientes no solamente la información, porque tú das la información a una niña que ya tiene, quizás no ha entrado en lo que son las relaciones sexuales a temprana edad, pero si ya está despierta, si ya hace preguntas en cuanto a sus genitales, en cuanto a lo que es la sexualidad. De la información, usted da la información como padre, como madre, como profesor, no quiere decir que la niña vaya a tener relaciones. Simplemente usted la está preparando para que en ese momento, cuando ella decida hacerlo, tenga las herramientas y se pueda incluso cuidar. Tenemos, por ejemplo, los preservativos. ¿Sabes qué importante es que esa niña, cuando por fin decida tener su primera relación sexual, sepa el uso de preservativos y pueda incluso estar protegida contra un VIH? Eso sí es verdad. Porque tenemos también otra vertiente que es embarazo en adolescentes con enfermedades de transmisión sexual, que si no se cuidan, pues entonces esto va a traducirse a enfermedades de transmisión vertical, es decir, bebés que van a nacer con esta condición. Consecuencias a nivel general. Consecuencia de lo que es el embarazo en adolescentes, pobreza. Pobreza, porque una población embarazada, en adolescencia, vamos a decir, de 14 a los 16 años, que sería como el promedio más alto, no va a estudiar. Son muy pocas las que después de haber sobrepasado el tiempo de lo que es el embarazo en la adolescencia, van a tener una reinserción escolar. Entonces, para mí una consecuencia es la pobreza, porque son pacientes, son mujeres que van a muy temprana edad a dejar de vivir lo que es esta adolescencia, lo que es esta infancia que debieron quizás en un momento vivir. Van a tener un crecimiento muy acelerado y la misma sociedad, la misma vida le va a exigir cosas que no deberían de estar viviendo en ese momento. Entonces, pobreza, porque aparte de que usted va a tener una paciente adolescente que no va a proveerle a ese niño que acaba de nacer las condiciones óptimas para un buen crecimiento, no solamente a nivel físico, sino también emocional y a nivel social, también tenemos una madre que no va a estudiar. Entonces, una sociedad que no estudia, eso se traduce 10, 15 años más para adelante en un país y en una Latinoamérica pobre. Exactamente. Realmente. Y pues a nivel de ginecología, el aumento pues en la tasa de lo que es la mortalidad materna extrema, señores, es importantísimo, que a veces, aunque son cosas que no se hablan, están ahí, están ocurriendo y son muy tangibles, y como sociedad tenemos el deber, no solamente los médicos, sino madres, padres, profesores, de iniciar una batalla en contra del embarazo en la adolescencia. Consejo final, Amelia. Consejo final, pues señores, tratar de tener pendiente la familia. Lo más importante es la familia, como nos decían en la escuela, cuando estábamos en pre-kinder, primaria, en secundaria. La familia es la unidad funcional y estructural de la sociedad. Si no tenemos una familia funcional, tenemos una sociedad disfuncional a la larga. Exactamente. Amelia, comparte con nosotros tus redes y números de contacto. Bueno, como todos me conocen ya, no voy a hablar mucho. Saben que soy la doctora Ledesma Duval. Estoy a ustedes siempre a su orden en lo que es el Centro Médico Elohim en la Independencia, en el segundo piso. Pues pueden seguirme por Instagram y por Facebook como doctora Ledesma Duval. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, se la respondemos sin ningún problema. Como siempre, Amelia, sumamente feliz de tenerte aquí, de tantos temas tan interesantes que tú siempre nos traes aquí en tu segmento de salud con la doctora Amelia Ledesma Duval. Bueno, señores, con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que el próximo lunes, si Dios lo permite, claro está, estaremos con todos ustedes en Somos Controversias, Salud y mucho más. Que pasen un feliz fin de semana. Bye, mis amores.